Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para el canal, es un nuevo video para Es lo que hay. No es ningún tipo de... sino que vamos a hablar esta vez un poco de una bomber que todo el mundo lo conoce y fue un sujeto que al final lo único que hizo fue tirar bombas por el mundo y bueno, fue preso, no es nada, no es ningún spoiler. Lo que sí voy a hacer en este video es, antes de hablar de él, voy a hablar un par de teorías que están relacionadas con le pasó. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, sabemos que para partir rápidamente que una bomber fue un sujeto que a los 16, 17 años fue interrumpido de sus estudios, que ya lo había terminado, y se quedó finalmente, participó en un programa de cierta universidad, que ahí lo voy a nombrar. Lo que quería ver es cuánto una persona podía aguantar las situaciones bajo estrés, con humillaciones, con críticas y con todo tipo de malos actos que se podrían realizar contra una persona. Lo que quería estudiar estos sujetos era qué pasaba con él. Pero antes, esto obedece a dos teorías que no sabemos, o a lo mejor se sabe, ustedes me dirán en los comentarios. No se sabe si es que el MK Ultra fue antes, después, existe o no existe. Eso yo no lo tengo muy claro. Bueno, el experimento que de Harvard, que fue el experimento que tuvo relación con una bomber, estaban asociados a finalmente este proyecto de MK Ultra. El New York Times en el año 70, en 1974 revelaba en un reportaje que la CIA estaba utilizando mecanismos ilegales, experimentos ilegales. Pero antes de eso, el director de la CIA, Richard Helms, había dado orden de que se destruyera toda la documentación existente. Aunque de forma paralela también solicitó que se desclasificaran algunos documentos relacionados con el MK Ultra. Entonces, en esa desclasificación surgen documentos que prueban la posibilidad de que se hubiesen realizado experimentos, financiado estos mismos experimentos con personas y con pacientes sin que no entregaron el consentimiento para poder realizar este tipo de actividades. ¿Y qué actividades? ¿Qué actividades ocupaba el MK Ultra y este programa en la Universidad de Harvard? ¿Qué es lo que hacía? Primero se iban por el hecho de descargas eléctricas, después mensajes cíclicos grabados que repetían todo el día, porque la idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas, y también cómo proteger a las personas en contra de este tipo de mecanismos. Era una tortura de índole mucho más mental y cognitiva que física, aunque también se utilizaron algunos métodos físicos, pero era al final crear un sujeto que pudiera aguantar, ver cómo funcionaba este tipo de tortura y crear un sujeto que pudiesen aguantar todo este tipo de cosas. Porque entre otras cosas que instalaron, además, eh, eran pequeñas casas de seguridad donde llevaban a muchos sujetos para que les entregaran y consumieran LSD. Y estos sujetos que consumían LSD formaban parte de un experimento y ese experimento al final decía relación con ver cómo reaccionaba y esto se estudiaba en una sala de espejo. ¿Qué es la sala de espejo?
es el lugar donde hay un sujeto que está siendo intervenido, ya sea de cualquier tipo, y hay una especie de espejo que está polarizado, entonces el sujeto no puede ver a través del espejo, pero detrás del espejo hay una comisión de, no sé, científicos, neurólogos, médicos, físicos, de todas las disciplinas que ustedes puedan imaginar, estaban detrás de ese espejo. Pero los experimentos mucho más destacables se llevaron a cabo en Canadá, donde muchas mentes, muchos sujetos fueron reprogramados, porque lo que se buscaba en la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, lo que se buscaba era, o ellos eran partidarios de la teoría de que un sujeto se le podría cambiar su forma de pensar, sus creencias, sus valores, ética, todo lo que sirviera para cualquier cosa, el sujeto era susceptible, es la teoría que ellos tenían, de que se puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Y este sujeto de apellido Cameron, que era el que sostenía que de un ser humano se podría construir cualquier tipo de persona, fue el psicólogo que fue invitado a evaluar a los acusados nazis en el juicio de Nuremberg. Y los juicios de Nuremberg también ofrecieron una instancia para que se redactara el código de Nuremberg para la ética en investigación humana. Numerosos investigadores y supervivientes de lo ocurrido de estos proyectos han descrito lo que le hicieron, pero no se sabe realmente cuál es el alcance real de estos experimentos. ¿Cuál es la idea? Al final, generar una campaña de terror. Una idea de una bomber era una gran oposición a la sociedad tecnológica. Abogaba por regresar a la vida salvaje y acabar con una sociedad industrial en la que él permanecía esclavizada y alienada. Al final rompería con su carrera a los 26 años y se encerraría cada vez más en sus ideas hasta que le dio por enviar sus bombas en 1978. Lo que él estaba en contra entonces era de una sociedad tecnificada y quería que volviéramos a los estados naturales, salvajes y qué sé yo. Y al final explotó y dijo, no, ya, en el 76 voy a empezar a enviar bombas porque esta cuestión me está saliendo como yo quiero. El nombre de una bomber, que es muy difícil de pronunciar, dirigía sus envíos a bombas a distintas universidades prestigiosas y líneas aéreas también. Por eso se conoció como una bomber, que es un acrónimo que surge de sumar University and Airline Bomber. Y todos sus remitentes a los que les enviaba las bombas eran científicos, tecnológicos y muchos profesores universitarios. Según la crónica de San Francisco, periódico, atraía al público este sujeto porque era el típico asesino serial cazamujeres, hombres jóvenes, personas vulnerables, personas en situación de calle. Pero él era una persona que no se iba tanto, se iba por ese lado, pero lo que más le importaba a él era atacar a los científicos. Y por eso llamó la atención. Comenzó con un profesor de ingeniería, pero por fallas técnicas de cálculo, él envió una carta para que la abriera en un avión, pero por fallas técnicas no funcionó. Entonces esto fue un delito federal en el que se metió el FBI, inició una búsqueda incansable hasta encontrarlo, pero no lo encontraron. Sin embargo, una bomber cometió un error, tuvo una falla técnica importante, porque lo que él finalmente quería también, él envió estas bombas al New York Times y al Washington Post con la condición que le permitieran enviar cartas bombas, es decir, él dejaría de enviar cartas bombas si es que publicaban lo que él denominaba su manifiesto, el manifiesto de una bomber, en
en el que sostenía que la tecnología estaba acabando con el hombre, en su manifiesto en palabras simples. Pero su hermano David, porque siempre hay alguien que sabe, vio en el manifiesto algo real, un estilo de escritura que le resultaba familiar y le diría al FBI de las sospechas que tenía. Posteriormente, un estudio y estudios lingüísticos estableció huellas dactilares y también la idea de que no hay dos escritos que sean similares. Esto ustedes se pueden dar cuenta si alguna vez tienen que revisar una tesis o tienen que revisar cualquier documento escrito. Ustedes llegan a conocer el estilo de la persona. Entonces cuando esa persona mete un párrafo, por ejemplo, que no distinto a lo que él escribía, se nota el cambio de voz, se nota el cambio de ritmo, se nota el cambio de métrica. Y fue ahí donde lo descubrieron. Fue atrapado en 1996 y lo sentenciaron a 8 cadenas perpetuas. Y lo que ayudó fue que en su cabaña encontraron un diario en el que él confesaba sus crímenes y cuáles eran sus sentimientos al respecto de lo que pasaba. Entonces fue la historia del FBI, la operación en la que se utilizó más dinero, más fondos y más agentes. Sally Johnson, una psiquiatra forense, lo visitó en la cárcel en 1998 y a su juicio consideraba que una bomber tenía dos pensamientos muy arraigados, que era que la sociedad estadounidense es mala y que él tiene el derecho a rebelarse contra ella. Y el segundo pensamiento de una bomber es la ira por todas las injusticias familiares que tuvo que presenciar. Entonces cuando estos dos pensamientos se cruzan, el hecho de atacar y cambiar la sociedad estadounidense y al recordar sus traumas, surge una bomber. Siempre hay un momento, surge una bomber. Y el diagnóstico que le dieron fue esquizofrenia paranoide. Porque esta conclusión, al final, este diagnóstico fue muy discutido. Incluso yo lo discuto. Porque pone entredicho el diagnóstico. Una persona que de repente empieza a desconfiar del resto de la gente, empieza a desconfiar de la tecnología y caer en la interpretación de una realidad paralela. ¿Es esquizofrenia o psicosis? La gran duda. Porque si tuviese una esquizofrenia, él sería interdicto y no sería responsable de las cosas que hizo. Yo hubiera sido internado en un psiquiátrico, que es lo que corresponde. Pero hasta el día de hoy se sigue debatiendo si es que era un personaje, comillas, loco o un visionario o una persona común y corriente. La fiscalía lo calificaba de solitario, de vengativo. Durante su encarcelamiento mantendría una variada correspondencia y esta correspondencia fue archivada en la Universidad de Michigan y ahí dejaba entrever en esa correspondencia, que no sé a quién se le enviaba, dejaba entrever todas sus ideas en el fondo. Hablaba de cómo la gente que lo seguía lo traicionó y dice, voy a leer mis apuntes, lo que él decía al remitente: tú nunca has experimentado estar bajo mucha cantidad de ira y lo perverso que puede llegar a ser eso. ¿A ustedes les gusta la venganza? ¿Saben por qué surge? Yo entiendo una bomber. Rabia tenía, ya sea por sus traumas infantiles, que quizás fueron originando esta idea de que la sociedad y la tecnología nos estaba llevando a la perdición. Íbamos a ser condenados y al final la sociedad se volvería en un pedazo de mierda por toda vez que no cumplía con sus estándares. 27 años después de su arresto, y por lo que comenta el New York Times, una bomber se suicidaría y sería encontrado de madrugada el 10 de junio de 2023, hace poco. Decir al final que de una bomber no sabemos bien qué es lo que pasó en su mente, qué fue lo que lo llevó de un día para otro a pensar lo que él
exponían su manifiesto. Nadie pudo haber sido capaz de llevar o de explicar cómo de un día para otro se transforma en un asesino serial, podríamos decir. Era un terrorista. Aunque lo que no creo que sea un terrorista, no, una bomba no buscaba generar temor en la población. Lo que él buscaba con sus bombas es matar a todas estas personas que al final trabajaron con él, lo distorsionaron en términos cognitivos y también eran responsables de la tecnologización, no sé si existe esta palabra, de la sociedad. Uno de los sujetos que lo interrogó, uno de los sujetos que lo estudió, sostiene que él usaría la metáfora de llover sobre mojado en el caso de una bomber. Yo puedo pasar por un diluvio emocional, algunos, y salir adelante. Pero si la lluvia cae en un vaso de agua que ya está lleno, puede generar esta falla técnica. Aunque la conducta de una bomber es mucho más compleja, para reducirla a lo que pasó en Harvard, sostiene que se atrevería a decir que en un experimento como ese, que implica una situación de shock, al final sí puede ser detonante. Y al final, ¿qué es lo que buscaría en el fondo? El video se hizo muy largo, pero ¿qué buscaría en el fondo? Que siempre en estos casos, donde hay personas que o se vuelven psicópatas o generan ciertas actitudes violentas más allá o tienen pensamientos obsesivos, se debe que todos traemos algo de eso. Pero llega un momento en que algo, emocionalmente quizás, o algún trauma nos sobrepasa. Y ahí cambia, no todos, pero en algunos cambia su forma de ser. Y es lo que pasaría, como dice este psiquiatra en su último relato, que en el fondo no podemos decir si es esquizofrénico o no. Todo el mundo puede salir de problemas, pero hay personas que con un pequeño problema ya no pueden seguir adelante. Para investigar esto, de todas maneras, ver qué pasó. Nadie sabe qué pasó o nadie nos quiere decir, porque esa desclasificación igual algo señalaba, pero lo que fue clasificado y destruido, quizás ahí está toda la verdad que nunca vamos a conocer. Sin más preámbulos, espero que estén muy bien, espero que si llegaste hasta acá y si te gustó el video, comenta, suscríbete y lo más importante, difunde la palabra, porque esto es y fue un nuevo video para Es lo que hay.